Hola, soy Vitalino Janel, docente de la Facultad de Teología de la Universidad Jesuita Rafael Andívar, campus de Quetzaltenango, Guatemala. En este episodio hablaremos de el sentido teológico y antropológico de las comidas con Jesús de Nazaret. Le invito para que se quede hasta el final. Comencemos. De Jesús a Cristo. Conociendo al Jesús histórico para llegar a proclamar al Cristo de la fe. La recuperación del Jesús histórico obstaculiza cualquier intento de reduccionismo ideologizante de su persona, en el sentido de algún ideal individualista burgués o de algún prototipo de acción revolucionaria política, afirma Álvaro Cadavid. Para el tema de este episodio se intercalan párrafos escritos por Jacques Guillet, José Manuel Bernal, Santiago Guijarro Oporto, José Ramón Bustos Saiz y Manuel Gesteira Garza. Las comidas de Jesús ocupan un lugar importante en los evangelios. Jesús comió habitualmente con publicanos, pecadores y prostitutas. Las comidas de Jesús con estos marginados son también signo del reino de Dios. Las comidas de Jesús son la imagen del banquete celestial y por tanto anuncio de la llegada inminente del reino de Dios. A ese reino de Dios están llamados todos, preferentemente los pobres, los marginados, las prostitutas, los publicanos. Comiendo con estos marginados, Jesús muestra el amor incondicionado de Dios hasta el punto de que ellos son los preferidos de Dios. Jesús aparece en los evangelios participando con frecuencia en banquetes, tanto que sus adversarios llegan a acusarle de ser un comilón y un bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Mateo 11:9 y Lucas 7:34. Esta acusación de comilón y borracho, tan injuriosa para Jesús, que los evangelios nos conservan, responde sin duda a la realidad histórica, ya que es impensable que pueda haber tenido su origen en el ámbito de la primera comunidad cristiana. Comer con otras personas fue para Jesús una forma privilegiada de dar a conocer el proyecto de Dios. A Jesús le encontramos dando de comer a una gran multitud, sentado a la mesa de quienes le invitan o en la última cena con sus discípulos. Las comidas fueron tan importantes en su vida que cuando resucitó, sus discípulos le reconocieron con frecuencia al compartir la mesa con él. Su vida no se entiende sin estas comidas y tampoco su muerte, porque en cierto modo Jesús murió por la forma en que comía. Son también numerosas las invitaciones que recibe y a las que nunca parecía negarse. Llegasen de donde llegasen, de fariseos notables o de personas mal consideradas por su conducta o simplemente por su oficio, a quienes se les denominaba desdeñosamente pecadores y publicanos, que vivían al margen de la ley y de los buenos principios. Incluso se diría que era su costumbre. En todo caso, es lo que repite la gente. Este recibe a pecadores y come con ellos. Lucas 15:2. Sin embargo, no hace ninguna exclusión y entra con naturalidad tanto en casa de Simón el fariseo como en casa de Marta y su hermana María. Si los evangelios mencionan tantas comidas que sin duda no todas eran suntuosas, es que son para Jesús ocasión para impartir, en diálogo familiar, una lección o una advertencia. Cuando organicen un festín no inviten a sus amigos, inviten a los pobres, a los que no pueden pagarles. Se te pagará cuando resuciten los justos. Las comidas sintetizan en buena parte los restantes signos del reino, las parábolas y los milagros. El banquete, aparte de ser un hecho con entidad propia en la vida y actuación de Jesús, aparece también en el Evangelio bajo la forma de parábola. Las parábolas del banquete y bajo la forma de milagro, la multiplicación de los panes. El convite expresa así de la forma más plástica todo lo que el reino implica, no solo de salvación, gracia y reconciliación proveniente de Dios, sino también de comunión y fraternidad humanas en torno a la persona de Jesús como centro de una nueva humanidad. De este modo, las comidas vienen a ser la mejor expresión de la misión y el mensaje de Jesús. No es extraño que la forma de comer fuera una cuestión muy importante para sus discípulos también. Basta con recordar el episodio del encuentro entre Pedro y Cornelio, que cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos del 1 al 11 y 18. O leer despacio las recomendaciones de la Asamblea de Jerusalén en Hechos 15, 1, 35.
para darnos cuenta que las comidas siguieron siendo muy importantes para los cristianos. Ofrecer una comida es siempre realizar un intercambio. Es a la vez dar y recibir, lo que expresa inmediatamente el lenguaje más común. Recibir a un huésped es darle hospitalidad, una de las formas más personales del don. Se organiza una recepción para recibir invitados a quienes se quiere dar tanto como merecen y a veces también tanto como se espera de ellos. Las comidas a las que invitan a Jesús son exactamente de este tipo. Contienen las costumbres más universales y las raíces más profundas de nuestra humanidad. Quienes invitan a Jesús dicen a la vez lo que le van a dar y lo que esperan de él. El fariseo Simón había invitado a un profeta, pero no esperaba verle acoger a una pecadora y despedirla perdonada. El recaudador Leví, al reunir a sus amigos para agasajar a Jesús, pretendía a la vez manifestar la alegría de su corazón y la grandeza del hombre que le había llamado. Y si se queja Marta por ver a su hermana detenerse con Jesús y dejarle el peso de servir la comida, es porque no conoce aún todo lo que puede recibir de él y de su amistad. Alrededor de estas comidas, hombres y mujeres dan lo mejor que tienen y hacen posible así que Jesús se entregue a sí mismo sin coacción. A medida que crece la amistad, los papeles se invierten y Jesús se convierte cada vez más en el anfitrión que abre sus tesoros a sus invitados. La acogida apenas cortés de Simón hace estallar la generosidad de Jesús con la pecadora. Cuando Marta se inquieta temiendo que la comida preparada no sea digna del maestro, María, desde que aparece en la puerta, está dispuesta a recibir lo que trae, que supera infinitamente todo lo que se le pueda dar. El punto culminante se alcanza cuando Jesús, para darle la salvación al publicano Zaqueo, le pide que lo invite. Entre los principales momentos en que Jesús invitó a una comida se encuentran la multiplicación de los panes y la última cena. Esta última, sin duda la más importante, es la última comida de Jesús. Lucas 22, 14, 20. En la que él, ante su muerte inminente, prevista y asumida, se despide de los pocos que todavía creían en su anuncio y le seguían, porque la mayoría a estas alturas ya le habían abandonado, al ver que en lugar de un reino se les venía encima una persecución, diciendo: ya no beberé más del fruto de la vid hasta que lo beba en el reino de mi Padre. Con ello, Jesús ofrecía su vida en servicio al reino por él anunciado. La Eucaristía es para los cristianos la reiteración de esa comida última de Jesús. Es su memorial, precisamente porque en ese banquete tenemos la quinta esencia de lo que fue su mensaje y su vida. Lo esencial de su mensaje quedó plasmado en la Eucaristía, porque con sus comidas, de las que nadie era excluido, al contrario de lo que ocurría en la comunidad escatológica y santa de Qumran, o en los círculos fariseos cumplidores de la ley, Jesús mostraba cómo era Dios, que acoge con su amor a todos, también a los pecadores. José Manuel Bernal, basándose en el libro de Luis Maldonado, Eucaristía en Devenir, relaciona las comidas con la última cena y con las comidas celebradas por el resucitado con los discípulos. En este marco sitúa contextualmente la primitiva celebración de la fracción del pan. Existe un nexo entre la Eucaristía de la comunidad primitiva, las comidas con el resucitado, la última cena y las comidas de Jesús antes de la cena. Este conjunto convivial marca sin duda el soporte antropológico y cultural de la Eucaristía cristiana. Enseguida habla de 5 mesas: la mesa de la hospitalidad, la mesa del perdón, la mesa de la reunión, la mesa de los pobres y la mesa de la Eucaristía. La mesa de la hospitalidad es la nota principal de las comidas de Jesús. Se percibe esta dimensión tanto en la comida en casa de Zaqueo, Lucas 19, 5, 6, como al ser acogido Jesús en casa de las hermanas Marta y María, Lucas 10, 38, 42. Estas comidas, donde la hospitalidad y la acogida son la nota dominante, se sitúan en el marco de los viajes y desplazamientos de Jesús. La mesa del perdón, a la que son convocados como comensales los publicanos y los pecadores, Mateo 9, 10, 13, los discípulos de Jesús reunidos en torno a él a través de la comensalidad compartida, dejan un sitio generoso a los que vienen de fuera y son pecadores, pero desean abrirse a la misericordia del Padre. La mesa de la reunión y de la acogida. La mesa reúne a los dispersos, a los diferentes, a los enfrentados. La mesa reúne, abre la casa y descubre el corazón. Es la mesa de la amistad compartida, la mesa de la comensalidad,
Por eso el sentido de la Eucaristía es ser lugar de encuentro y comunión entre los de dentro y los de fuera, entre los de cerca y los de lejos, para ir formando de ese modo el único cuerpo que Dios quiere que sea la humanidad, por Él creada a imagen del cuerpo de su Hijo. La mesa de los pobres. Los invitados a la mesa en la perspectiva de Jesús son los excluidos de la sociedad, los marginados, los mal vistos, los pecadores y los pobres. Esta perspectiva se destaca vigorosamente en la comida celebrada en casa de un fariseo importante. Lucas 14, 1-25. Al gran banquete animado por una comensalidad abierta y universal son invitados todos. Los que andan por caminos y cercas, Lucas 14, 23. Los pobres, los lisiados, los ciegos y los cojos, Lucas 14, 21. Estos son los comensales, los invitados a la mesa del Señor. Y por último, el autor citado habla de la mesa de la Eucaristía. Los relatos de la multiplicación de los panes y el encuentro convivial con los de Emaús reproducen intencionalmente los mismos gestos que realizó Jesús en la última cena. Esos gestos quedaron definitivamente grabados en el subconsciente de la comunidad primitiva y eran reproducidos en la fracción del pan, en la Eucaristía. Estas comidas, la última cena y las celebradas con el resucitado, se definen por su referencia al triunfo trágico de Jesús sobre la muerte. Ese es el núcleo medular de su significado. Puede decirse que representan la comunidad de mesa con el resucitado. José Manuel Bernal concluye su artículo con estas brevísimas reflexiones, apuntando la idea de que en la intencionalidad de los sinópticos se perfila la pretensión de establecer un nexo de unión entre las comidas de Jesús y la fracción del pan celebrada por la comunidad cristiana primitiva. Las comidas, tan polifacéticas y ricas de sentido, nos acercan a la Eucaristía, ofrecen una base de interpretación y la llenan de sentido. La evocación de las comidas de Jesús, realizada desde la experiencia de una comunidad cristiana consolidada, solo se explica desde la experiencia celebrativa de los evangelistas. Las comidas son un anuncio de la Eucaristía, y esta nos permite hacer una interpretación adecuada y pertinente de las mismas. En el siguiente episodio de esta serie hablaremos sobre las personas con quienes confrontaba Jesús de Nazaret. Muchas gracias por su atención. Y no olvide que debemos conocer al Jesús histórico para llegar a proclamar al Cristo de la fe, con razón, sin fanatismos ni fundamentalismos. Hasta el próximo episodio. De Jesús a Cristo. Conociendo al Jesús histórico para llegar a proclamar al Cristo de la fe.